Bienvenidos al debate de France 24, soy Santiago López González. Hoy hacemos foco en Guatemala, país en donde hay un creciente malestar ciudadano por diferentes factores. El gran detonante fue el presupuesto aprobado por el Congreso de Guatemala para el año 2021. Esto llevó a los ciudadanos a las calles. Incluso una parte de la sede del legislativo fue incendiada. Ustedes vieron las imágenes en los informativos de France 24. Finalmente, el presidente del Congreso, Alan Rodríguez, dio marcha atrás a esta propuesta. Escuchemos. Pese a que hemos cumplido con nuestra función constitucional con la finalidad de mantener la gobernabilidad del país y la paz social, hemos acordado suspender el trámite del presupuesto de ingresos y egresos del Estado y del organismo legislativo para el periodo 2021. Pero la propuesta de este presupuesto y el disgusto ciudadano es solo la gota que llenó y rebasó la copa. A esto también hay que sumarle un descontento en algunos sectores de la sociedad guatemalteca sobre la gestión del presidente Alejandro Yamatei, también acusaciones de corrupción a su gobierno y el manejo que el mandatario y su gobierno le han dado a la crisis sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19. Este país tiene más de 119.000 casos positivos y más de 4.000 personas han fallecido a lo largo del 2020 a causa de la pandemia del COVID-19. Incluso hay aparentes divisiones también al interior del gobierno. El vicepresidente Guillermo Castillo Reyes le sugirió públicamente al presidente Yamatei que renunciara o que renunciaran en conjunto a sus respectivos cargos. Esto fue lo que dijo. Quiero dejar muy claro el planteamiento que le he hecho al presidente. Por el bien del país, que presentemos ambos nuestra renuncia al cargo, él de presidente y yo de vicepresidente de la República, pero que lo hagamos juntos. Con mucha claridad le he manifestado al señor presidente que las cosas no están bien, que muchos temas de gobierno y de las decisiones que se han tomado yo no las comparto, que no he sido consultado por la poca comunicación que tenemos con el señor presidente y que también obedece a una exigencia ciudadana que nos han manifestado que pues las cuestiones no están como se esperaba. Como lo decía, el gobierno reversó entonces esta propuesta de presupuesto y abrió una mesa de diálogo para apaciguar los ánimos y también para buscar acciones contundentes. Esto fue lo que dijo el presidente Yamatei en el establecimiento de esta mesa de diálogo. Pero lo importante es que lleguemos al año entrante con un planteamiento sólido, producto del análisis, del diálogo, la concertación y también de algo que a veces nos hace falta, la buena fe. Esta invitación al diálogo hecha por el mandatario es únicamente para tratar temas relacionados con el presidente, con el presupuesto, que tienen hasta el 30 de noviembre para presentarlo y también para que sea aprobado. De lado entonces quedan las exigencias por el cierre del centro de gobierno, también la destitución del ministro de Gobernación y estos señalamientos que hay hacia el gobierno por la represión ejercida por las fuerzas de seguridad en las manifestaciones del 21 de noviembre. En el debate de France 24, Guatemala, el Estado contra las cuerdas. Ese es nuestro tema. Para analizar entonces esta situación hemos invitado a Silvia Lilian Trujillo. Ella es socióloga y también comunicadora social. Nos atiende desde la ciudad de Guatemala. Y también está con nosotros Iván Velázquez, ex jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, recordada como la CICIG, quien nos atiende desde la ciudad de Bogotá, la capital de Colombia. Les recuerdo que ustedes también hacen parte de esta conversación, pueden dejar sus preguntas y sus comentarios en las redes sociales. Se las recuerdo, estamos en Facebook y también nos encuentran en Instagram y en Twitter como @France24_ES, @Santilogo, y la etiqueta es numeral el debate F24. Pues comenzamos y comienzo entonces con Silvia en Ciudad de Guatemala sobre su perspectiva de lo que está sucediendo allí, porque vemos que esta crisis, o por lo menos este malestar, tiene diferentes puntos para analizar. ¿Cuál es su perspectiva entonces sobre este tema? Muy buenas tardes a todas y a todos, a la audiencia. Buenas tardes para también el señor Iván Velázquez. Bueno, en efecto, lo que estamos viendo en Guatemala en la actualidad es la punta de un iceberg, porque esta crisis se ha venido construyendo ya desde hace varios años y
La manifestación actual, heredera quizás de manifestaciones de años previos, pero con la distinción en la actualidad de que hay más hartazgo, más indignación, más necesidad de expresar el descontento, y es fruto efectivamente de la imposibilidad de tanto del Ejecutivo como del Legislativo de dar respuesta a las necesidades acuciantes de la población guatemalteca. La aprobación en primera instancia del decreto 33/2020 del presupuesto de ingresos y egresos del Estado fue solamente la gota, digamos, que rebalsó la indignación, pero como digo, esto tiene que entenderse en el contexto de una crisis de largo plazo que se agudizó primero con COVID, que luego tuvo que ver con dos tormentas que entraron al territorio guatemalteco como tormentas tropicales, que surgieron como huracanes y que han dejado Sí. casi que a la mitad del país bajo agua. Y como digo, ¿no? En el medio de todo eso que la población está viviendo, se aprueba este presupuesto que es casi un insulto para la población. Y eso es lo que genera, como digo, esta reacción. Sí. De hecho, hubo, perdón, solo enseguida concluyo, pero hubo convocatorias previas a la plaza y no habían surtido el efecto que en efecto surten cuando se aprueba este presupuesto. Iván Velázquez, en la ciudad de Bogotá, su opinión al respecto de la situación allí en Guatemala, ¿cuál es su perspectiva? Bueno, que coincido, esto es, el tema del presupuesto es solo el detonante, porque en realidad venía una situación de mucha insatisfacción ciudadana, muchas omisiones del gobierno, tal vez ciertas negligencias que la población le atribuía al presidente Yamatei en el manejo del COVID. Un gran problema, el de la corrupción, una pérdida extraña todavía no explicada de 135 millones de quetzales en un ministerio, el hallazgo por parte de la Fiscalía Especial contra la Impunidad eh, de 122 millones de quetzales en efectivo en la casa de un exministro del expresidente Jimmy Morales, del ministro de Comunicación. Entonces, todo esto ha venido generando una gran insatisfacción, que fue lo que estalló con el tema del presupuesto. Sí. Silvia, ya vemos el panorama, entre ustedes dos han armado el rompecabezas de la situación allí, que es bastante complicado, son diferentes frentes como ustedes mismos lo han explicado. ¿Qué puede pasar entonces en Guatemala? Porque los ciudadanos no están conformes con la institucionalidad, no creen en la institucionalidad de este gobierno, está rechazando algunas de las políticas de este presidente, el presidente Alejandro Yamatei, no les gusta el manejo que le han dado a la pandemia, tampoco les ayuda la situación después de la pandemia, al paso de los huracanes. ¿Qué rumbo entonces puede tomar Guatemala para poder cambiar la situación que se está presentando allí? Bueno, en efecto, también hay distintas perspectivas. Una que tiene que ver específicamente con el rumbo del presupuesto, porque a pesar de que el legislativo o la junta directiva del legislativo dio marcha atrás, en realidad esto hay que analizarlo con un poco más de detenimiento porque no está la solución todavía, ¿no? Es decir, lo que puede suceder ahora es que sea una estrategia dilatoria para que finalmente persista este presupuesto o el presupuesto del año anterior, eh, que también están basados en deuda pública. De manera tal que, aunque se dio marcha atrás, insisto, esto no ha resuelto el problema particular del presupuesto. Paralelamente a esto, hay otra vez todo el descontento generado con las acciones del legislativo y en respuesta a ello, hay, bueno, por un lado se sigue convocando a protestas en el espacio público, continuas, hoy hubo varias protestas y se está convocando nuevamente al sábado a la plaza, como le llamamos, pero hay una propuesta de los que ha surgido de la Asamblea Social y Popular y que, bueno, ha sido acuerpada por diferentes sectores
de convocar un diálogo amplio y a la construcción de un Estado plurinacional, paritario, antipatriarcal, bueno, con características más plurales, digamos. Por ahora es todo demasiado incipiente, como digo, estamos tratando de conceptualizar o de teorizar sobre la marcha. Sí, efectivamente, ya los sectores populares se han dado cuenta que las protestas masivas del 2015, en algún sentido, el sistema encontró la forma de refuncionalizarlas y de transformarlas nuevamente en, en propuestas dentro del sistema. Y entonces, por eso decía que ahora hay una sensación, una percepción distinta de la necesidad de politizar las propuestas que surjan del campo popular. Interesante perspectiva, Silvia, desde Ciudad de Guatemala, señor Velázquez, Iván Velázquez en la ciudad de Bogotá. Aquí notamos un hartazgo por parte de los guatemaltecos. No es solamente por los hechos recientes, como ya lo decíamos, esto del presupuesto ha sido la gota que ya llegó al borde de la copa. Lo veíamos en las elecciones presidenciales anteriores, donde la participación ciudadana fue muy baja para elegir al nuevo presidente. Hay un descontento generalizado hacia la clase política y hacia el manejo que le han dado al país. ¿Está Guatemala al borde de caer en un círculo de protestas como hubo, por ejemplo, en Chile o en Perú, que llevaron a la caída del gobierno en Perú, simplemente porque hay un descontento generalizado entre los habitantes? Yo creo que es posible, porque es que en realidad son muchos Factores. las dificultades, los problemas por los que atraviesa el país. Hay, por ejemplo, eh, respecto de la Corte Suprema, desde hace más de un año, el Congreso debió elegir a los nuevos magistrados que, y no lo ha hecho. Esto fue algo que también irritó a la población, cómo tramitan un presupuesto de la manera como lo hicieron, de urgencia nacional, con una rapidez extraordinaria, pero llevan un año sin elegir magistrado de la Corte Suprema de Justicia y un gran rechazo a la Corte Suprema de Justicia porque ha amparado, ha protegido a diputados corruptos a los que no les ha levantado la inmunidad y por el contrario ha accedido a levantar la inmunidad a magistrados de la Corte de Constitucionalidad que han estado firmes en la defensa del Estado de Derecho. Entonces, todo esto respecto del Poder Judicial con el legislativo, el tema del presidente, la creación que mencionaba Silvia del centro de gobierno, que además le quita las funciones, desplazó absolutamente al vicepresidente, así como lo presentaron ustedes en la nota introductoria. El vicepresidente no tiene comunicación con el presidente de la República, está sin funciones, lo que es inusual en Guatemala, que siempre hay una distribución de funciones entre el presidente y el vicepresidente. Hay además esa sensación de una gran corrupción, que yo creo que después de lo ocurrido en el 2015 y de las grandes manifestaciones del 2015, este tema de la corrupción es algo que para los guatemaltecos se va convirtiendo en algo insoportable y que va a alimentar mucho todas estas protestas. Y unido a eso, el manejo tan inadecuado que se le dio a la protesta pacífica del 21, la Sí. represión que se hizo contra la población. Entonces, todo esto ha generado también una mayor insatisfacción, eh, una rabia adicional, lo que finalmente no está ni siquiera aclarado cómo fue esto del incendio en el Congreso. Siempre está bastante custodiado toda la zona del centro de la ciudad, de la Plaza de la Constitución, del Congreso, de la Casa Presidencial, pero para el 21 no había seguridad y hay bastantes sospechas que si ese incendio fue realmente provocado por manifestantes
o eran infiltrados con alguna otra pretensión, precisamente para deslegitimar una manifestación que se sabía desde hace varios días que iba a ser multitudinaria, como en efecto lo fue. Silvia, a mí me llama la atención que dentro de este malestar y esta crisis que está empezando a desarrollarse allí en Guatemala, ve uno al presidente Yamatei, teniendo problemas de comunicación, como menciona Iván, con su vicepresidente. Se nota ahí un rompimiento. ¿Qué tan acompañado está Yamatei para poder hacer frente a esta crisis o poco a poco se está empezando a quedar solo para hacer frente a esta situación? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, en efecto, se está quedando con quienes lo han apoyado desde que asumió, que es una parte del sector empresarial y los sectores más oscuros de este país. Es decir, hoy, por ejemplo, este llamado supuesto a una mesa para analizar el presupuesto, una mesa donde asistieron las cámaras, ¿no? Entonces, en efecto, la reacción del presidente es justamente como lo planteaban algunos analistas el día de hoy, es la reacción porque en efecto se va viendo cómo se le van cercenando los apoyos. Como digo, el deslegitimado su llamado al diálogo, deslegitimado además porque él hace antes del llamado al diálogo una carta, o sea, apela a la Carta Democrática Interamericana diciendo que en Guatemala estamos al borde de un rompimiento del orden constitucional, con la única prueba de las grandes y masivas protestas que ha habido en este país. Entonces, es decir, no se llama a un diálogo después de haberle escupido la cara a la persona con la que se quiere dialogar. Un diálogo se forma con personas que están en simetría. Si no, no es un diálogo, es un soliloquio. Y estos llamados, estos intentos desesperados desde el Ejecutivo de supuestos, insisto, mesas para analizar cuando esto ya está consumado insisto, analizar con los sectores que lo han defendido, llaman mucho la atención. Yamatei, su gobierno ha sido cuestionado incluso desde la campaña por tener cercanía con personas cuestionadas, incluso personas que hoy están cumpliendo cárcel por delitos graves, por haberse quedado con dinero de impuestos. eh, bueno, en fin, ha sido cuestionado por uso de dinero durante la campaña, ha sido cuestionado por tener vínculos con sectores militares muy cuestionados en este país. Sí. Y como digo, en efecto, y ahora la relación que definitivamente está cortada con el vicepresidente de la República. Señor Velázquez, esta mesa de diálogo que ha instaurado y ha impulsado el presidente Yamatei se enfocó solamente en el tema del presupuesto, porque tienen hasta el 30 de noviembre para tener algún tipo de respuesta por parte del Congreso si es que lo aprueban o no, si se quedan con el presupuesto del 2020 para continuar en el 2021. Pero en esta mesa de diálogo se ignoraron todos los temas, solamente se enfocaron en los gastos que tienen justificados para el año entrante. Y dentro de esos gastos uno ve una enorme cantidad de dinero para unos proyectos de infraestructura que están amparados por el Ministerio de Comunicaciones, que ha sido fuertemente acusado de muchos casos de corrupción, que usted debe conocer muy bien algunos de estos casos, y una disminución e incluso poca inversión en temas como salud y educación, que son las prioridades que los ciudadanos sienten que es lo que Guatemala tiene que hacer frente en este momento. La educación y la salud, porque obviamente estamos en la mitad de una pandemia a nivel mundial. ¿Cómo entender que el presidente propone eso? ¿Tiene entonces bajo la manga repartir este dinero ya en casos de corrupción? Adelantémonos a posibles escenarios similares a los que ya ha vivido el país en el pasado, donde la plata se pierde en proyectos que nunca tienen lugar y nunca realizan. Sí, pues aquí hay varios elementos. De un lado, la convocatoria a esa reunión en realidad no fue atendida por todos los sectores, los que podríamos denominar sectores más independientes, como así es, por ejemplo, una ONG guatemalteca, un centro de pensamiento, no se hizo presente. Es una reunión prácticamente entre amigos. La iglesia evangélica, que resultó una situación tan extraña,
que se convoca a la Iglesia Evangélica para discutir el presupuesto, pero además ya sobre la base de una ilegalidad, porque es que este presupuesto ya se aprobó. Hubo un trámite, lo que correspondía era pasar al presidente de la República, quien debía vetarlo. Ahora, simplemente por una decisión de junta directiva, algo que ya está aprobado por 115 diputados queda sin efecto. Esta es una gran ilegalidad. A mí me parece, si me permite un momento, Santiago, me parece muy similar esta situación a la que se vivió a principios del año 2015. En el 2015 se venía generando una población de la que había bastante cuestionamiento, bastante sospecha sobre actividades de corrupción que después se acreditaron. Pero era solo de prensa o el rumor público, pero con un hecho particular de lo que se conoció en Guatemala como la agüita mágica, una mezcla de agua con sal, no sé qué elementos para descontaminar un lago muy cercano de la ciudad capital, el lago Amatitlán. Y la población estaba con mucha cuando la CICIG con la Fiscalía Especial contra la Impunidad presentaron el caso que se conoció como de la línea al presidente entonces Otto Pérez Otto Sí, Pérez Molina. Molina. Realmente gigantesca. ¿Cuál fue la situación ahora? Frente a un presupuesto en el que, como lo señalaba usted, se disminuyen o no se consideran gastos de inversión necesarios, de inversión social, en salud, en educación, el gran problema de la desnutrición de los niños guatemaltecos, pero simultáneamente hay un incremento en las asignaciones para el consumo de alimentos por los diputados en las sesiones. Y entonces 200 millones que no se destinan para la niñez son millones que se destinan para el confort de los diputados. Y esto lo percibió directamente la población y tal vez fue uno de los hechos más generadores de la indignación ciudadana. Un caso importante y gracias por estos detalles, Iván Velázquez, desde Ciudad de Bogotá, desde la ciudad de Bogotá en Colombia, dándonos detalles de diferentes casos que se han visto allí de corrupción. Silvia, ¿cómo los guatemaltecos pueden ejercer presión a las autoridades, a la institucionalidad frente a este tipo de casos? Porque pues, ya lo vemos, es algo prácticamente una forma en cómo funcionan los estados en América Latina. La corrupción está de por medio para el funcionamiento. Los guatemaltecos, ¿qué instrumentos tienen para defender este tipo de reclamos, como estos gastos de dinero en otros proyectos? Pues lamentablemente la única opción que estamos teniendo en este país en los últimos tiempos es la protesta masiva, porque en el sistema de partidos políticos y la ley electoral que tenemos, que ha sido muy complicada irla modificando, resulta un poco complejo. Siempre estamos pensando, en cada elección estamos pensando en votar al menos peor de los candidatos. Ya, por ejemplo, en este momento ya se están diciendo quiénes van a ser los candidatos y lamentando quién va a ser el candidato ganador. Eh, entonces, el sistema político está en una grave crisis, lleva en esta crisis un tiempo prolongado, por eso el llamado a la constitución de un Estado plurinacional y con otras características, porque así como está cooptado por el pacto de corruptos, es muy complicado. En el 2017 los diputados también hicieron una intentona completamente antipopular. El Congreso fue rodeado por la sociedad civil, la ciudadanía, y tuvieron que darle marcha atrás de la misma forma que ahora. Entonces, como digo, en el corto plazo, lo que nos queda es la protesta.
porque como digo, ¿no? Estamos pensando, estamos tratando de forzar discusión política, Sí. pero ha sido un proceso muy complicado. Guatemala es un país de posguerra, con una democracia muy endeble, con un Estado que es fuerte para defender los intereses de las empresas extractivas, pero débil para responder a las necesidades de la ciudadanía. Entonces, con una educación pública absolutamente paupérrima. Por eso indigna tanto este seguro escolar al que en este presupuesto se le designaban 330 millones. Es un seguro escolar para unas escuelas públicas que no, o sea, que existen, pero algunas están sin techo, algunas no tienen bancos. Las y los niños estudian en este país en condiciones terribles, y si no hay dinero para pagar la educación privada, eh, pues simple y llanamente la gente se queda sin acceder a la educación. Sí. Es decir, por eso digo que es muy complicado pensar en estas condiciones con una sociedad que ha tenido tan pocas oportunidades, pensar que va a ser por medio de lo que permite el sistema político, por lo menos en el corto plazo. Iván, Silvia plantea la protesta ciudadana como el mecanismo más fuerte para poder ejercer presión y ejercer presión en el gobierno de Alejandro Yamatei. Leyendo un poco la prensa local, muchos han señalado estas manifestaciones por estar infiltradas por grupos de izquierda, por grupos que en su momento estuvieron un poco al margen de la ley y han criticado a este tipo de protestas. Porque en América Latina se desacredita siempre la manifestación ciudadana cuando se está en contra de estos casos de corrupción, de estos lineamientos gubernamentales que muchas veces los ciudadanos pueden no estar de acuerdo, porque allí en Guatemala el escenario también es similar. Porque es la forma como desde el poder se pretende deslegitimar la movilización ciudadana. La mejor manera es la acusación de ser terroristas, ni siquiera de izquierda, sino terroristas. Pero ya vimos en el propósito que había de criminalizar la protesta, las decisiones de los jueces respecto de los cerca de 39 tal vez detenidos que hubo el 21 de noviembre. Todos los jueces dieron libertad, no aceptaron las imputaciones de la fiscalía por falta de mérito. Entonces, es una manera, por eso decía, anotaba lo del incendio y precisamente en algunas de las imágenes que acaban de pasar, presencia de Policía Nacional Civil dentro del Congreso, como lo mostró un medio de comunicación tal vez en el día de hoy, estaban dentro del Congreso antes de producirse el incendio. No tendría que ver o la desprotección del Congreso, si fue un acto de omisión, o el incendio, esa imagen precisamente, o la omisión o una actividad real Sí. para tratar de atribuirle esto al movimiento y deslegitimarlo. Esas son de las grandes inquietudes. Aquí hay un problema muy complicado para el país. Yo creo que la afectación que se produjo particularmente con los 3 últimos años del presidente anterior, el presidente Morales, que públicamente Ujú. invitó a desconocer decisiones de la Corte de Constitucionalidad, que no acató decisiones de la Corte de Constitucionalidad. Eso ha producido también un resquebrajamiento de legitimidad en el país. O en este gobierno, tanto como en el anterior, que se hacen coaliciones en el Congreso de la República con un partido que un Sí. ex embajador de Estados Unidos en Guatemala señalaba como un partido del narcotráfico y cuyo jefe, prácticamente el propietario, porque en Guatemala los partidos tienen dueño, está preso en Estados Unidos Ujú. por narcotráfico, acusado, señalado igualmente, no acusado porque eso no se ha investigado en Guatemala, pero Sí. señalado de haberle pedido a unos supuestos narcotraficantes mexicanos, que en realidad eran agentes de la DEA, Sí, que Iván. dieran muerte a la exfiscal Tel Maldana. Es decir, todo esto yo creo que muestra que la situación de Guatemala es realmente muy complicada.
Muy complicada, son muchas aristas para analizar y se me acaba el tiempo para el programa. Silvia, ¿cómo ve usted el escenario a futuro? ¿Qué va a pasar? ¿Continúa el gobierno? ¿Aceptan el presupuesto? ¿Más manifestaciones? ¿Cuál es la bolita de cristal, digámoslo así, que usted ve en cuanto a la situación en Guatemala? Bueno, el presupuesto hay 3 escenarios posibles, pero bueno, va a haber que esperar, sinceramente, por ejemplo, que la Corte de Constitucionalidad se pudiera pronunciar, porque si no, los otros 2 escenarios son que finalmente nos quedamos con este o con el anterior, que son igual de malos porque tienen que ver con deuda pública. Em, Probablemente una persistencia en el tiempo de las manifestaciones y de las protestas, porque como digo, la indignación no cesa, y el presidente con una imagen pública en descenso cada vez más, cuestionado cada vez más, porque sus decisiones en efecto tocan puntos neurales. Eh, eh, yo no avisoro un escenario en calma, por lo menos en los próximos meses. Es probable que las Sí. protestas vayan oscilando y que haya, digamos, en algunas, no sé, no, la cantidad de personas que hubo probablemente el sábado, pero hay como digo, un proceso sostenido de manifestaciones desde el 2015, en el 2017, y Sí, nuevamente en la actualidad. sí, Entonces no se avisora que la conflictividad generada por este gobierno, y quiero sí, insistir Silvia. en eso, vaya a ceder. Iván, rápidamente, quedan 40 segundos de programa, su conclusión, ¿qué sigue de aquí en adelante? Creo que va a seguir la protesta ciudadana y que el gobierno, si actúa racionalmente, tiene que sentarse a dialogar, pero para la transformación, no para simplemente aplacar, sino para transformar. Muchas gracias a Silvia Trujillo, a Iván Velázquez por haber estado con nosotros aquí en el debate de France 24, haber compartido con nosotros sus opiniones en torno a esta crisis política en Guatemala. A ustedes gracias por la sintonía. Pueden continuar dejando sus comentarios y preguntas en las redes sociales. Sigan con nuestra programación.